Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí en este lugar, alabando, glorificando su nombre. Y gracias también al Señor por la oportunidad que me da de poder servirle en esta parte. Todos somos bienvenidos a este culto dirigido hoy por las jóvenes aquí de la Iglesia Quinta. Es una bendición poder en medio, como decía nuestra hermana Lina, en medio de este mundo saturado de tanta maldad, todavía hay un remanente de jóvenes que nos conservamos para el Señor. Amén. Saludo también de una manera muy especial a los amigos que se encuentran en esta noche. Saludo a Camilo y a su hija que están en esta noche acompañándonos. Todos son bienvenidos en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, vamos a entrar en materia y vamos a leer en Primera de Timoteo, el capítulo 5, versículo 22. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Cuando ya estén allí ubicaditos me pueden confirmar con un amén. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Amén. Dice la palabra del Señor: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Gloria al nombre de Jesús. Pueden estar cómodos todos. Bueno, estudiando la palabra, me encontré con que las epístolas, la carta a Timoteo, las dos cartas a Timoteo y a Tito, son epístolas que escribió el apóstol Pablo y son llamadas epístolas pastorales, porque allí se dan unas recomendaciones muy puntuales a los ministros de Dios. Ese libro, ese versículo que leíamos aquí en Timoteo, vamos primero como a hablar un poquito de Timoteo y en qué momento pues se encontraba Timoteo. Timoteo era un joven que se le había encargado una tarea y él estaba en la iglesia en Éfeso. Allí en ese lugar habían ciertas dificultades, pero Pablo tenía mucha confianza en él, entonces le delegó esta responsabilidad. Pero también Pablo veía que Timoteo necesitaba también como de consejos para él poder saber cómo actuar, para que Timoteo pudiera saber cómo comportarse y cómo poder administrar en medio de Éfeso, que se encontraba con unas dificultades serias. Este capítulo 5 nos habla de cuáles son los deberes que debería tener él hacia los demás. Pero aquí puntualmente, en el versículo que leímos, que es el 22, hay una recomendación puntual y es: consérvate puro. Entonces, en esta noche vamos a meditar en la palabra del Señor bajo el lema: consérvate puro. Amén. Bueno, leímos ese versículo y la palabra allí que podemos extraer como muy puntual es puro. Cuando hablamos de puro, la RAE define la palabra puro, que es algo que está libre y exento de toda mezcla de otra cosa. Así lo define la RAE: puro, libre y exento de toda mezcla de otra cosa. Este término de puro también es usado, por ejemplo, en los metales. Cuando se hablan de metales puros, es porque ese metal tiene mucho más valor, es porque ese metal tiene mucho más precio. Un metal, si se habla de un metal que tiene menos pureza, entonces es porque va perdiendo su valor. Pero esta palabra de puro la podemos escuchar en medio de muchos ámbitos y en medio de muchas cosas. Pero nosotros en esta noche nos corresponde hablar de puro, pero en cuanto a nuestra moral cristiana. Amén. Entonces, puro, si lo llevamos a hablar en cuanto a la moral, se puede definir puro, exento de imperfecciones morales, libre de culpa
o pecado. Eso sería puro si lo llevamos al contexto en cuanto a la moral. Entonces, Pablo hace esa recomendación a Timoteo, diciendo en otras palabras, manténgase limpio, consérvese sin mancha, consérvese libre de pecados, y podríamos como cambiar la palabra de manténgase puro de consérvese puro, diciéndolo en otras palabras, podría decir que Timoteo le dijo, manténgase limpio, manténgase exento de pecado, manténgase libre de hacer maldad. Y el Señor también nos da esta recomendación a nosotros, porque en el ir y venir tal vez de nuestra vida cristiana, nosotros cuando tenemos un encuentro personal con Dios, nuestra vida cambia, nuestra vida se transforma, y podemos ver en todos esos personajes que leemos en la Biblia que cuando ellos se encontraron con Dios tuvieron una transformación total. Y nosotros también en nuestra vida, y las personas que tenemos alrededor, que hemos tenido un encuentro personal con Dios, hemos vivido una transformación total. El Señor nos ha purificado, pero en el ir y venir de nuestra vida cristiana, en el pasar del tiempo, en el recorrer de mucho tiempo, en el transitar, tal vez muchas veces hemos empezado a tener actitudes y a tomar acciones que tal vez esa vida cristiana que debe ser de orden empieza un poco a desestabilizarse y a perder ese orden. Tal vez esa vida cristiana que debe ser pura empieza un poco a anularse y a perder esa claridad que debe mantener una persona que ha encontrado a Dios y que tiene a Dios en su corazón. Empezamos de pronto a que ya esa pureza se va perdiendo porque empiezan a haber mezclas. Y cuando empiezan a haber mezclas, entonces ya no podemos decir que es totalmente y 100% puro. Y como somos seres humanos emocionales, seres humanos con virtudes, pero que también tenemos defectos, seres humanos que también tenemos debilidades. Entonces muchas veces nos encontramos en situaciones que nos llevan a ir tomando actitudes que no son propias de un cristiano que se debe conservar puro. Demos alabanzas al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y nosotros pensar, ¿para qué nos debemos de mantener puros? Es importante, es muy importante para un cristiano mantenerse puro. ¿Y para qué mantenerse puro? Porque el Señor lo que quiere es nuestra santificación. Entonces, ¿por qué mantenerse puro? Porque así nos quiere el Señor. Que nosotros seamos íntegros y seamos limpios para Él. Nosotros estamos esperando su venida, amén. Pero mientras vivimos aquí en este mundo, debemos también vivir una vida plenamente consagrada y pura para nuestro Dios. Y para nosotros poder mantener esa pureza, tiene que estar el Espíritu Santo en nuestra vida, gobernando absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Nuestra área espiritual, emocional, física, social, familiar. Debemos nosotros de entregarle absolutamente todas las áreas de nuestra vida al Señor. No puede ser una parte, porque si hablamos de pureza, entonces tiene que ser todas las partes, completamente entregadas a Dios para que pueda ser 100% puro y el Señor nos pueda purificar. Y yo quisiera en esta noche hablarles de 5 puntos. Tal vez podemos pensar en muchas cosas más para nosotros poder mantenernos puros. Pero vamos a meditar en 5 cosas importantes que podemos hoy llevarlas guardadas en nuestro corazón, que nos pueden ayudar a nosotros poder mantenernos puros. Y esos 5 puntos son la obediencia a Dios, la comunión con Dios,
no sacrificar nuestros principios, entender y valorar lo que somos y no reemplazar la palabra de Dios por criterios personales. Entonces, esta noche vamos a hablar de estos 5 puntos importantes que nos pueden ayudar a conservarnos puros. Y vamos a empezar entonces a hablar de la obediencia a Dios. Vamos a buscar en Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Aquí nos habla entonces de la obediencia. Hermanos, a Dios lo convence la obediencia. Que hoy nos vamos con esto muy guardado en el alma y en el corazón. A Dios lo convence la obediencia. Nosotros podemos hablar y decir muchas cosas. Nosotros nos podemos disponer para servir a Dios. Nosotros podemos hacer buenas obras. Si alguien, algún necesitado nos pide una ayuda, nosotros podemos dar y podemos hacer muchas cosas. Nosotros podemos esforzarnos de muchas maneras. Pero si nosotros no obedecemos a Dios, realmente todo eso es un tiempo perdido. A Dios lo que realmente le convence no es tanto lo que nosotros podamos decir, sino que le obedezcamos. Porque de nada serviría que nosotros dijéramos muchas cosas, pero nuestra vida no fuera íntegra. Porque para que haya una vida íntegra es que todo eso que nosotros confesamos realmente lo vivamos. Entonces al Señor lo que le convence es la obediencia. A Dios lo convencemos cuando nosotros obedecemos a su palabra. Y nosotros, si queremos, porque yo creo que todos anhelamos ser bendecidos por Dios. Todo lo que queremos es recibir bendiciones de Dios. Entonces, si nosotros en nuestra vida lo que anhelamos es poder recibir bendiciones de Dios, poder lograr y alcanzar metas, entonces debemos obedecer a Dios. No podemos pretender tal vez llevar una vida contraria a lo que Dios nos pide y que así recibamos bendiciones de Dios. Entonces, a Dios le convence la obediencia. Si nosotros obedecemos a Dios, de seguro vamos a recibir bendiciones. Amén. Demos alabanzas al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Otro punto importante para conservarnos puros: la comunión con Dios. Comunión con Dios. Vamos a leer en Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Entonces, primero, obediencia a Dios, y segundo, ¿qué? Comunión con Dios. La comunión con Dios. Nuestra vida debe ser prioridad. La relación que debe ser prioridad para nosotros debe ser la relación con Dios. En nuestra vida, a quien debemos de darle el primer lugar es a Dios. Y nosotros no nos podemos pasar y que la vida tal vez se nos pase de una manera como tan rápida, como tan ligera, como tan superficial. Nosotros debemos de esforzarnos por cada día poder tener un encuentro y una experiencia en Dios. Que sea nosotros ese encuentro y esa comunión con Dios sea una relación profunda, sea una relación que trascienda, que nosotros cada día podemos sentir esa necesidad de conocerle más, cada día esa necesidad de acercarnos más a Dios. El Señor siempre está dispuesto para nosotros. Él siempre está a la puerta. Pero Él dice que está a la puerta y llama. Pero ¿qué pasa? Somos nosotros quienes tenemos que abrir la puerta.
Él pueda estar allí, para que Él pueda permanecer con nosotros. Entonces, que sea la necesidad y el anhelo profundo de nuestras vidas, la comunión con Dios. ¿Y cómo lograr esa comunión con Dios? Podemos decir que los aspectos como principales para nosotros tener comunión con Dios es mediante la oración, es mediante la lectura de la palabra y mediante la adoración. Porque nosotros en la oración podemos hablar y podemos comunicarnos con Él. Nosotros con nuestros familiares, con nuestros amigos, cuando nos sentimos bien, siempre buscamos hablar con las personas que nos sintamos bien. ¿Cuánto más con nuestro Dios? Que sea realmente con quien más nos comuniquemos, a quien más nos acerquemos, que sea Él. Que en nuestro corazón el deseo ferviente y el anhelo profundo sea de nosotros poder tener una relación cercana con Dios. Que cada día podamos tener experiencias que nos acerquen más a Él. Amén. Demos alabanzas al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, otro de los puntos a tener en cuenta para poder conservarnos puros es no sacrificar nuestros principios. No sacrificar nuestros principios. Y quisiera que leyéramos en Proverbios 3. Proverbios 3, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Proverbios 3, versículo del 1 al 3 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz se aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Esta es una recomendación y una exhortación también, este proverbio, a la obediencia. Entonces, de no sacrificar nuestros principios, cuando hablo de no sacrificar nuestros principios, nosotros tenemos principios morales, como cristianos tenemos principios morales y tenemos principios éticos. Estos principios no son negociables. Estos principios no son negociables para nosotros. Si nosotros en algún momento nos encontramos que para lograr algo o para estar en un lugar, para encajar, para hacer algo, nosotros nuestros principios tengamos que como negociarlos, como que cambiarlos, hermanos, allí no es. Si usted tiene que negociar sus principios, tiene que cambiar sus principios cristianos, allí no es. Simplemente, si es así, pues paremos allí, salga de allí y hoy diga no más. Corra, huya, porque es que el mundo nos puede presentar a nosotros cosas que al principio se pueden ver buenas, cosas placenteras, cosas que al principio tal vez nos llenen y nos causen un poco de bienestar. Pero si usted para eso tiene que negociar sus principios, tiene que cambiarlos, tiene que ceder a nuestros principios cristianos, entonces no vale la pena. Y el final, de seguro que no va a ser un final bueno. Entonces, si usted en este momento se encuentra en una situación así, si usted para conservar una amistad, usted tiene que cambiar sus principios y tiene que ceder a cosas, no, allí no es. Si usted para mantener una relación, usted tiene que cambiar sus principios cristianos, allí no es. Si usted para lograr cualquier cosa que nosotros pensemos que es exitosa, cosas que nosotros creemos que sí, allí nos sentimos bien, pero si hay que negociar y si hay que cambiar algo de nuestros principios cristianos, hermanos, hoy
parémonos firmes y digamos no. El Espíritu Santo a nosotros nos da esa capacidad para nosotros poder tener el discernimiento y para nosotros tener la capacidad de decir no, de no ceder. Y el Señor nos invita a eso. Hay cosas en las que realmente tenemos que ser radicales. Tenemos que ser radicales y son en esas cosas que nos alejan de Dios, porque nuestro principal objetivo es el reino de los cielos, amén. Entonces, si nuestro principal objetivo es el reino de los cielos, entonces que nuestra vida sea en camino para el cielo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, si recordamos cuántos llevamos, tres. Si recordamos cuáles son: obediencia a Dios, comunión con Dios y amén. Bueno, vamos con el cuarto: entender y valorar lo que somos. Vamos aquí a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Entender y valorar lo que somos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? Nos dice aquí Primera de Pedro 2:9, ¿qué es lo que somos? Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Mire lo valioso que somos nosotros. Mire lo importante que somos nosotros para Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, yo creo que leyendo eso nosotros nos podemos gozar y nos podemos sentir valiosos en Dios. Yo creo que hoy las jóvenes y las señoritas de esta iglesia nos sentimos valiosas en Dios. Mire lo importante que somos para Dios. Mire que somos para Dios un tesoro especial. Tenemos valor y tenemos dignidad porque el Señor nos la ha dado. Somos hermosas, somos valiosas porque el Señor nos ha dado valor. Y somos hermosas no porque tal vez encajemos en algún estereotipo de belleza. Somos hermosas realmente porque tenemos a Dios en nuestra vida y porque Él nos ha dado de su gracia, amén. Gloria al nombre de Jesús. Ríndale un aplauso al Señor. Gloria a Dios en agradecimiento a esa gran misericordia y a ese valor y esa dignidad que Él nos ha dado. Y que muchas veces, tal vez por palabras que escuchamos, tal vez por situaciones que de pronto se han vivido, nosotros como que creemos que no tenemos ese valor. Tal vez perdemos como esa confianza, como ese amor, como ese cuidado, porque alguien tal vez te dijo que no valías o te hicieron algo que de pronto te hizo sentir como menospreciada. Pero hoy el Señor nos recuerda. Hoy el Señor nos recuerda que Él nos ha dado valor y nos ha dado dignidad. Y si el Señor nos ha dado eso, entonces es para que nosotras nos amemos. Es para que nosotras nos cuidemos, para que nosotras nos respetemos. Porque es que no somos tal vez cualquiera, no, tenemos un valor grande y ese valor está porque estamos en las manos de Dios. Entonces, si nosotros queremos mantener ese valor, si nosotros queremos mantener esa dignidad, si nosotros queremos mantener eso, debemos de estar y permanecer en sus manos, amén. Y por último punto, no reemplazar la palabra de Dios por criterios personales. No reemplazar la palabra de Dios por criterios personales.
y vamos a tomar lectura, nuevamente vamos a ir a Proverbios 3. Vamos nuevamente a Proverbios 3 y vamos a leer los versículos 5 y 7. Proverbios 3, versículos 5 y 7. Dice el versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice el versículo 7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No reemplazar la palabra de Dios por criterios personales. Nosotros tal vez tenemos teorías o podemos pensar muchas cosas y muchas veces como que justificamos acciones con nuestros puntos de vista, con nuestro criterio. Entonces, sí, yo creo que así sí está bien, porque es que, y entonces empezamos como a decir muchas cosas, ¿por qué? Y cuáles son los criterios y los puntos de vista que yo tengo frente a eso. Entonces, por eso me justifico y yo por eso hago esto y por eso actúo así y por eso hablo esto. Entonces, el Señor nos invita a que nosotros, esos puntos de vista que nosotros tenemos, esos criterios que nosotros tenemos, no estén por encima de su palabra, que realmente sea la palabra de Dios la que nos rija y que nosotros no demos interpretación a la palabra de Dios como a nuestra conveniencia y a nuestro amaño. Que si la palabra de Dios nos confronta, porque cuando la palabra del Señor nos redarguye, es que esos criterios y esos puntos que usted tiene, al usted verse a cara con la palabra lo confronta. Entonces, si la palabra de Dios nos confronta esos criterios personales, ¿qué debe prevalecer? La palabra. Debe prevalecer la palabra. Y el Señor aquí, en estos versículos, nos está diciendo que no seamos sabios en nuestra propia opinión. O sea, que nuestros criterios personales no sean los que nos justifiquen. Que bueno, yo hago esto porque es que a mí me pasó así, porque es que no sean nosotros justificándonos con nuestro propio pensamiento, con nuestros propios puntos de vista, sino que esos pensamientos, esos puntos de vista, esos criterios que nosotros tenemos, llevémoslos a la palabra. Confrontemos esos pensamientos y esos puntos de vista en la palabra. Si al usted confrontarlo en la palabra está acorde con lo que Dios dice, bueno, pero si no, entonces tenemos allí que cambiar y que sea la palabra de Dios la que prevalezca y nos rija. Amén. Demos alabanzas al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Porque es que el Señor nos da sabiduría, Él nos da inteligencia y Él nos da capacidad. Él nos ha capacitado, pero realmente, hermanos, lo que nosotros podemos hacer y podemos lograr es solamente por su gracia y por su misericordia. Aquí estamos es solamente por gracia y por misericordia de Dios. Entonces, que no sea nosotros cambiando y que no sea nosotros reemplazando nuestros pensamientos por la palabra de Dios. Hermanos, y esa es la invitación de parte de Dios, a mantenernos puros, a que nosotros tal vez podemos pensar en muchas otras cosas que nos ayudan a mantenernos puros, pero vámonos hoy con eso en el corazón, de que a Dios lo convence la obediencia, de que nosotros debemos priorizar y debemos tener nuestra comunión con nuestro Dios, que nosotros debemos entender el valor que tenemos, lo valiosos que somos, porque Dios nos ha dado valor y dignidad, que nosotros no podemos priorizar y no podemos llevar nuestro criterio por encima de la palabra de Dios, que hoy nos vamos con eso en nuestras vidas, que en medio de este mundo que quiere justificar todo, que a todo como que le parece que todo se puede hacer, que todo está bien, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, que en medio de todo eso nosotros nos podamos conservar puros, que podamos conservar
puros nuestras vidas para Dios. Y los amigos que se encuentran en esta noche, el Señor también quiere purificar tu vida, porque el Señor está interesado en bendecir tu vida. Pero es usted quien toma la decisión de poder abrir su corazón a Dios para que Él lo purifique. Vamos a estar en pie en esta noche y vamos a presentar nuestra vida delante de Dios. El Señor conoce nuestros pensamientos, el Señor conoce nuestras situaciones, el Señor sabe qué está pasando en nuestras vidas, que tal vez ha sido que hayan habido mezclas y que esta pureza de pronto se ha perdido un poco, para que sea el Señor hoy limpiándonos y purificándonos, porque nosotros vamos de camino al cielo. Señor Jesús, Padre Celestial, te alabamos y te adoramos en esta hora, Señor. Reconocemos tu grandeza, oh Dios, y tu poder. Delante de tu presencia, Señor Jesús, están nuestras vidas, oh Dios. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces, Señor, lo más íntimo de nuestros pensamientos. Tú conoces nuestros sentimientos. Sabes, oh Dios, que hay en nuestras vidas que tal vez haya sido, Señor, que la claridad se ha perdido un poco, que el orden se ha perdido un poco, que la pureza tal vez se ha perdido un poco, pero hoy, Señor, venimos ante ti clamando por tu ayuda, por tu misericordia, Señor, reconociendo que necesitamos de ti, que necesitamos, oh Dios, que nos purifiques, que necesitamos, Señor, que nos ayudes a conservarnos puros, a mantenernos limpios, oh Dios, porque queremos estar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Ríndale un aplauso al Señor.